Ya, ahora sí, recién empecé a grabar. Y entonces vamos a seguir trabajando con los... eh, estábamos viendo de derivadas. Aquí vamos a volver un poquito a recta tangente. Ya lo habíamos conversado en alguna ayudantía hace tiempo, pero como el profe lo volvió a pasar la última clase, quise volver a ponerlo con un ejemplo que es bien simple. Eh, ¿Qué más? Bueno, aquí un ejercicio que me preguntaron por correo, así que quise ponerlo igual porque está interesante. Eh, el 3, como les dije, ya lo hicimos ya en alguna ocasión, pero ahora vamos a dar otra demostración, obviamente. No vamos a repetir la misma demostración. Y el 4, el típico ejercicio de función fea y derivela. Ya, entonces veamos este primero. Fíjense que nos piden primero determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f, siendo f esta función, en el punto x igual a 1. Entonces, aquí lo primero que tienen que recordar es que la ecuación de la recta tangente, para determinarla, van a necesitar una pendiente y un puntito, ¿cierto? Con una pendiente y un puntito, ustedes tienen la ecuación completita. La pendiente, ustedes saben que corresponde a la derivada en el punto 1, ¿cierto? Por definición, la pendiente de la recta tangente en 1 es la derivada en 1. Así que la pendiente la pueden calcular con la derivada. Y el puntito por el cual tiene que pasar, bueno, tiene que contener al punto en cuestión, ¿cierto? Al 1, f de 1. Entonces, teniendo una pendiente y teniendo un punto por donde pasa esa recta, la ecuación siempre viene dada por esto, acuérdense. M, siendo M la pendiente, X menos X0 más Y0, en donde, eh, voy a ponerlo acá, en donde X0, Y0 pertenece a la, voy a ponerlo L. ¿Ya? Y M es la pendiente de la recta. Entonces, como les digo, la pendiente es fácil porque es la derivada, y derivada ya sabemos calcular sin límites, ¿cierto? Esa es la idea, de hacerlo más rápido ahora. Entonces, bueno, aquí está puesto otra vez, ¿cierto? Aquí está la ecuación de la recta, pero escrita en función ya de los datos dados, ¿cierto? El punto x0, y0 va a ser el punto en esta parte general, porque aquí lo estamos viendo en x0, va a ser el punto x0, f de x0, como les dije, y la pendiente va a ser la derivada de f en x0. Entonces ahí están los datos cambiados nomás, cambiando el i0 por f de x0 y el m por f' de x0. Y entonces aquí es cosa de reemplazar, ¿cierto? Tengo los datos f de x0. Lo sé, aquí recuérdense que estamos trabajando con x0 igual a 1. Ahí queremos ver la ecuación de la recta tangente. Entonces calculo f de 1, que es reemplazar acá, ¿cierto? La regla de asignación. Nos quedaría 5 menos 1, ¿cierto? Es 4. Y necesitamos evaluar la derivada en 1, entonces calculemos la derivada. Entonces fíjense, la derivada de un polinomio nomás, entonces es fácil de derivar, ¿cierto? Acuérdense aquí, voy a anotar si es que a alguien se le olvidó, que acordarse que la derivada de un monomio era eso, ¿cierto? Y en general para un n racional esto funcionaba. Pero en este caso nos sirve n natural. Entonces esto de aquí lo vamos a utilizar para derivar ese polinomio. Hay que ocupar la propiedad de la resta, ¿cierto? Recuérdense que cuando yo derivo una resta de funciones, puedo derivar cada sumando nomás.
Entonces, derivo esto, el 5 sale por ser una constante, ¿cierto? De la derivada que tengo ahí, y me queda multiplicada por la derivada de x, que es 1, ¿cierto? Porque el 1 baja y se resta 1 arriba, y eso queda 1. Entonces, la derivada de 5x es 5. Y la derivada de, bueno, menos, ¿cierto? Al menos se preserva. Y la derivada de x al cubo baja el exponente y se resta 1 arriba. Entonces sería, baja el exponente 3 por x elevado a 3 menos 1, que es 2. Y esa sería la derivada de f. Y me resulta en una parábola, ¿cierto? Y esta parábola yo la necesito evaluar en 1 para calcular la pendiente de la recta tangente. Y entonces evalúo en 1 y nos queda 5 menos 3, que es 2. Entonces, la ecuación de la recta tangente nos queda así. Fíjense que aquí el i está puesto como i de x, pero da lo mismo, ¿cierto? Porque uno la ecuación de una recta la puede ver como una función. Uno en el colegio escribe esto nomás, con la i solita, no i de x. Pero da lo mismo, pues uno sabe que a cada valor que le asigne a x, yo voy a obtener un valor para y, ¿cierto? Entonces le puedo llamar i de x, como si fuese una función. Así que esto no tiene que confundir mucho. Es el i de siempre, ¿no? Esto es i. Ya entonces ahí está la ecuación de la recta tangente. Desarrollamos un poquito y nos queda esto. 2x más 2. Entonces fíjense si nos vamos al gráfico. Voy a... Miren, la curva verdecita es f y la recta azul es la que recién calculamos. Y fíjense cómo está en el punto 1. ¿Se dan cuenta? Aquí está el punto 1. Y la recta pasa por ahí, ¿cierto? Y si se dan cuenta, en las cercanías de 1, muy cerca de 1, la función es prácticamente igual a la recta. No sé si lo ven. Y esa es la idea como les dije hace un tiempo, ya como hace 4 ayudantías, esa es la idea de la ecuación de la recta tangente, es que se pega muy bien a la curva, en el punto en el cual estoy calculando la recta. Entonces, es una recta que en las cercanías de 1 es prácticamente lo mismo que la curva f. Entonces, si es prácticamente lo mismo, yo cosas que puedo evaluar en la curva las voy a poder evaluar en la recta, que tiene una ecuación algebraica mucho más sencilla, ¿cierto? Entonces, fíjense aquí, voy a hacer zoom, no sé si se verá mejor en todo caso. Ahí. Se ve que está como pegadita, no solamente en uno, ¿cierto? No solamente en uno, sino que toca a varios puntos más. Y está pegadita ahí a la curva. Más adelante, esto es un paréntesis bien grande, más adelante en cálculo 2 van a poder encontrar otras funciones que no son rectas, sino que pueden ser polinomios de un grado mayor que se pegan mucho mejor a la curva. O sea, la recta es solamente una aproximación, pero más adelante vamos a poder encontrar aproximaciones mejores. Por ejemplo, que esta parte azulita que sobra acá arriba se puede pegar como como en el monte de la curva verde. Y todo eso se puede hacer con polinomios. Pero falta harto para eso, así que por mientras quedémonos con la aproximación más débil que hay, que es con rectas. Entonces, ahí está la ecuación de la recta tangente. 2x más 2. Y fíjense lo que nos piden. Nos pide aproxime f de x con x igual a 1.3.
¿sí? Entonces nos piden aproximar eh, f de 1.3, diciendo f esto de aquí. Realmente no tiene mucho sentido, ¿cierto? Uno con un poquito de tiempo multiplica, hace decimales y le tendría que dar en algún momento el valor, ¿cierto? No es tan complicado como el que hicimos alguna vez con unas raíces que habían, ¿cierto? Pero una forma de demostrar que esta cosa funciona. Entonces, veamos qué nos da con si la aproximamos por la recta. Entonces, fíjense que esto es un punto que es relativamente cercano a 1, ¿cierto? 1.3. Hay otros que están mucho más cerca del 1, pero este tampoco está tan lejos. Entonces, fíjense que el 1.1, creo que se ve acá abajito, tengo el 1.2, el 1.3 está un poquito más allá. Va a hacer un poquito más de zoom. Caería como por aquí, como no cae tan cerca del 1, ¿cierto? Pero caería como por acá. Entonces, lo que voy a hacer, en vez de evaluarlo en la función, lo voy a evaluar en la recta. Y no me tendría que dar un valor aproximado al real. Esto, por supuesto, que se ocupa para funciones más complicadas, donde hay raíces cuadradas entre medio, pero esto es solamente para ver la aplicación. Entonces, yo entonces voy a evaluar el 1.3 en la recta tangente. ¿Se acuerdan que esto fue lo que nos dio la recta tangente? Entonces voy a evaluar ahí. Entonces, 1 de i, perdón, de 1.3 va a ser multiplicar por 2 y sumar 2, ¿cierto? Que nos va a dar 4.6. Y yo sé por la teoría que esa recta, el valor de ese punto en esa recta va a ser aproximadamente el valor en la función. Entonces, voy a obtener que, por lo tanto, f de 1.3 va a ser aproximadamente 4.6. No lo puse en la calculadora, pero yo creo que da algo parecido. Dejen ponerlo como un punto, no como una coma. Ahí. O sea, básicamente esto de aquí es aproximadamente 1.3 evaluado en la función, ¿cierto? 5 por 1.3 más, era menos 1.3 al cubo. Y se dan cuenta que nos salió rapidísimo, ¿cierto? Un valor aproximado a ese número. No tuvimos que andar multiplicando esta cuestión 3 veces, que siempre se agradece, ¿cierto? Muchos decimales. Yo sé que el primer decimal debe ser, o sea, de seguro la parte entera, o sea, el 4 está, y de seguro el primer decimal que sigue es algo parecido a 6. Lo voy a probar en todo caso. 1.3 menos 1.3. Claro, da 4.303. Bueno, fue una muy buena aproximación, pero en algo se parece. Pero esa es la idea. Si ustedes toman un X que sea muy más cercano al 1, más parecido les va a dar. O sea, si toman X como 1.0000010, por ejemplo, esto sí que es difícil de evaluar en la función, ¿cierto? Porque habría que elevar esto al cubo, etcétera. Entonces, este sí que conviene evaluarlo ya en la recta. De hecho, creo que debía haber puesto este mejor. Ya, pero da lo mismo, era un ejemplo nomás. Entonces podemos pasar al siguiente. Si hay dudas, me escriben por favor al chat.
Entonces, pasemos a otro que ya no ocupa. Ah, sí, se ocupa recta tangente. Sí, este es el último que ocupa recta tangente. Eh, entonces, aquí fíjense que nos dice, partiendo de la definición, o sea, la definición de límite, demostrar que eh, esta función tiene esta derivada en el punto A. Eso es algo que nosotros ya sabemos ya, ¿cierto? Acuérdense que esto es fácil de derivar f, porque acuérdense que si f es esto, entonces f es eso, a la menos uno, ¿cierto? Y nosotros demostramos que cualquier racional que hay arriba, uno lo puede bajar y podemos restar uno arriba. Entonces la derivada es bajar el exponente, menos uno, y restar uno arriba. Entonces arriba me queda más negativo todavía porque ya vi uno negativo. Y esto es 1 partido en x al cuadrado. Y se dan cuenta que es lo que nos pide en el punto A, pero nos dice partiendo de la definición. Ya no podemos hacer esto de ocupar la técnica, sino que hay que ocupar la definición de límite, de derivada. Así que esto nos sirve para comprobarlo, pero si el problema dice partiendo de la definición, hay que hacerlo con la definición. Eh, ya, primero veamos, demostremos esto primero, después vemos la siguiente parte. Ya, entonces, lo que voy a hacer es tomar un número real A distinto de cero, que sea arbitrario, que sea cualquier número real distinto de cero, y voy a demostrar que f' en A es igual a menos 1 partido en A al cuadrado. Y fíjense que esto no es tan complicado. La definición de derivada es esto, ¿cierto? Esto es definición de derivada. Entonces, aplico la definición de derivada para la función que me dan, que es 1 partido en x, y en el punto que me estoy tomando, que en este caso es A. Entonces estoy ocupando, fíjense, la definición, la segunda versión que vimos, ¿cierto? Había otra con un h tendiendo a cero, esa no la estoy ocupando la otra. Pues las dos se puede hacer. Entonces reemplazo mis datos, reemplazo f, entonces nos queda 1 partido en x menos 1 partido en a, ¿cierto? Y abajo me queda igualito porque no hago nada. Y entonces arriba sumo las fracciones, eh, hago s por s y s por s, ¿cierto? Entonces abajo nos queda x por a y arriba nos queda a menos x. Y, y entonces nos quedaría así, ¿cierto? Y aquí haciendo álgebra nomás, álgebra nos queda esta parte de aquí. Y multiplicando este con el que está ahí abajo y este con el que está ahí, ¿cierto? Y aquí fíjense que este que está acá arriba es menos el que está abajo, ¿cierto? Entonces saco un menos y los cancelo. Los puedo cancelar porque el x está tendiendo a ser a. ¿Sí? Entonces el x es distinto de a y entonces esto es distinto de cero, lo que estoy cancelando. Entonces cancelo. eh, el menos sale, ¿cierto? Por ser una constante, no afecta el límite y nos queda menos el límite cuando x tiende a de 1 partido en x por a. Y ahora sí podemos evaluar, ¿cierto? Porque estoy seguro que abajo no tiende a cero nada, ¿cierto? Entonces puedo evaluar y nos queda menos 1 partido en a al cuadrado, porque reemplazo simplemente la x por a.
Y eso, ven que ahí nos queda justo la derivada por definición, ¿cierto? No ocupando eso de que el exponente baja y se resta uno arriba. Entonces aquí voy a escribirlo, x tiende a A, lo que implica que x menos A es distinto de cero. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con lo que acabo de hacer? Es solamente aplicar, eh, es solamente aplicar la definición que ya conocemos. Si alguien quiere intentar con la otra, con la del h tendiendo a cero, también le va a salir. Ya, entonces asumo que no hay dudas. Entonces eso da f' de A es igual a menos 1 partido en A al cuadrado. Y ahora fíjense lo que nos pide la otra parte. Nos piden demostrar, además, que la recta tangente de f en ese punto, en el punto A, 1 partido por A, corta a f solamente en ese punto. O sea, cuando yo haga el gráfico de f, que en este caso es el gráfico de 1 partido por x, y hago cualquier, lo voy a dibujar mejor. El gráfico de f es como una cosa así. Tiene un gráfico bien conocido que es así. Este es el gráfico de la función f, que es la que me dan aquí, 1 partido por x. Entonces lo que nos pide el problema es que cualquier recta tangente que yo haga, en cualquier punto, en un punto A, nos dicen, corta a f solamente en ese punto. No lo corta en más puntos, sino que solamente ahí. Solamente lo corta ahí. Nosotros sabemos que hay otras rectas tangentes que cortan cerquita del punto también, ¿cierto? Pero esta no, pues esta corta solamente en el punto en cuestión, en ningún otro punto más. Entonces solamente está ese punto de tangencia ahí. Y en cualquier punto en el dominio de f pasa eso. En cualquier punto. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a calcular la recta tangente en f en cualquier punto. En un punto A, f de A, ¿cierto? Aquí acuérdense que el 1 partido por A es f de A. Y voy a demostrar que esa recta solamente corta f solamente en ese punto. Entonces me voy a parar aquí en un punto A, arbitrario. Ya conozco la derivada y, ¿cierto? La calculé recién. Por lo tanto, conozco la pendiente de la recta morada, ¿cierto? Aquí, y acuérdense que está f de A, que es 1 partido por A. Entonces, voy a calcular la ecuación de la recta. Entonces, fíjense aquí, calculo, como les dije, la ecuación de la recta en ese punto. Entonces, como les dije, necesito una pendiente y necesito un punto por donde pase esa recta. Ya tenemos el punto, es ese, y ya tenemos la pendiente, es ese. Entonces, simplemente reemplazar en la expresión que les di un poquito más arriba. Acuérdense aquí que la sería f' en A, x menos A, más f de A. Entonces, reemplazo ahí, nos queda la derivada, acuérdese que nos dio la parte anterior, menos 1 partido en A al cuadrado, ¿se acuerdan? Entonces reemplazo eso, x menos A, y más f de A, que es 1 partido por A. Y aquí hacen todo el desarrollo algebraico y les va a dar esto. Esa es la ecuación de la recta tangente en el punto A. Y entonces voy a demostrar que esta recta solamente intersecta a la función f
en puro punto nomás. Entonces quiero ver que solamente es este el punto el que tienen en común, la parte naranjita con la parte morada. Entonces, lo que yo pensaría acá inmediatamente, porque no hay muchas formas de partir esto, es asumir por contradicción. Asumir por contradicción que la recta morada contiene a otro punto en común con la recta naranja. O sea, hay otro puntito más que está escondido, digamos que está como por aquí, ese puntito verde de ahí. Vamos a suponer que existe otro puntito ahí, que también está en la recta morada y en la y en la curva naranja. Y con eso vamos a llegar a alguna contradicción. Por supuesto, asumiendo que estas dos son distintas, ¿cierto? El puntito morado y el puntito verde son distintos. Entonces eso lo escribo un poco más abajo. Entonces, fíjense, por contradicción, vamos a asumir que existe otro punto, un punto x0, y0, tal que ese punto pertenece a la recta y pertenece a la curva f y además es distinto al punto en común que tienen, que yo sé que tienen en común, ¿cierto? Que es el punto A, 1 partido por A, que es básicamente el punto moradito que está ahí. Ese por definición tiene que estar sí o sí tanto en la curva como en la recta. Solamente por definición, yo sé que ese está ahí, en la intersección. Pero voy a asumir que hay otro, que es el verdecito. Ese verdecito que está ahí le estoy poniendo x0 a su coordenada en x y y0 su coordenada en y. Entonces fíjense, como este punto de aquí pertenece a la recta, tiene que satisfacer la ecuación de la recta, de esa recta, ¿cierto? Que era esta de aquí, ¿se acuerdan? Entonces tiene que satisfacer esta igualdad. ¿Se acuerdan que ese es el chiste de tener una ecuación de la recta, ¿cierto? Que describe a todos los puntos que contiene. Entonces, si esa recta contiene al punto x0, y0, satisface la ecuación de la recta. Entonces puedo reemplazar su coordenada en y su coordenada en x. Se cumple la igualdad. Vamos a tener 1. Y por supuesto, sabemos que también pertenece a la curva f. Es lo que estamos suponiendo, ¿cierto? Y si está en la curva f, tiene que satisfacer también esta igualdad. Que y de 0 es igual a y sub 0 es igual a 1 partido en x sub 0. Bueno, y aquí quizá importante poner que y el punto x0, y0 es distinto al punto a, 1 partido por a. Es una suposición que estamos haciendo, ¿cierto? Ya, pues veamos, aquí fíjense que nos queda un sistema de ecuación entonces, pues. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Y esto yo creo que ustedes son expertos y expertas en resolver, ¿cierto? Igualamos, ¿cierto? Lo típico. Podemos igualar las 2 y 0 y despejar la x0 y ver cómo es. Entonces, o pueden despejar acá el x0 y reemplazarlo abajo, como quieran. Da lo mismo como uno lo resuelve. Pero aquí, fíjense que está dado que el i0 escrito de dos formas, entonces las puedo igualar. Entonces, igualando, obtengo esta ecuación, donde x0 es la incógnita, ¿cierto? Acuérdese de eso. El a es un punto que es conocido, porque es este de aquí, ¿cierto? El morado. Y el x0 yo quiero saber cómo es. Perdón. Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, lo que puedo hacer es multiplicar ambos lados por x0, ¿cierto? Para dejar un 1 acá en el lado derecho. Entonces, obtengo esta ecuación. Eh, Multiplico todo por a al cuadrado
Entonces obtengo esta ecuación, reordeno y me queda una cuadrática, fíjense. Me queda una cuadrática con incógnita, perdón, x0. Y fíjense que eso es un cuadrado de binomio perfecto, ¿cierto? Porque es justamente esta parte de aquí, es justamente esto de acá. Y eso es igual a cero, acuérdense, ahí está puesto. Entonces fíjense que la única solución a esta ecuación cuadrática, a la última que está acá, es justamente x0 igual a a. Entonces ya estamos llegando como una contradicción, ¿cierto? Porque aquí acuérdense que estábamos suponiendo que estos dos puntos son iguales, o sea, son distintos, perdón. Entonces, si este de aquí yo sé que es A, hay una pequeña posibilidad de que en realidad sean iguales, ¿cierto? Pero hay más posibilidades que sean distintos, porque esto de aquí puede ser distinto a uno partido por A. Pero vemos que no, pues. Vamos a ver que no. Entonces, llegamos a que x0 igual a A. Pero una duda, ¿Mm? si por ejemplo fuese A y el otro también es A, eso significa que para un X hay dos imágenes, lo cual no sería una función, ¿no? Eh, Exactamente, buena. Por ahí podríamos ya llegar a una contradicción, ¿cierto? Exactamente. Pero hay que comprobar si el otro punto al que llega el x0 es distinto al uno partido por A. Porque, bueno, aquí me equivoqué, puse A sub 0, nada que ver. Porque si no, no hay contradicción porque estamos hablando del mismo punto. Pero una buena forma de concluir es esa, como dice el Esteban. Pero nosotros vamos a concluir de otra forma. Eh, Ya, pues entonces llegamos a que x0 igual a a, ¿cierto? Solamente juntando las dos ecuaciones. Entonces fíjense que la ecuación 2 lo que nos dice, que y0 es igual a uno partido en x0. Pero yo sé que x0 es a. Entonces yo sé que y0 es uno partido por a. Y ahí está la contradicción, ¿cierto? Porque llegamos a que el punto x0, y0 es igual al a partido en coma 1 partido por a. O sea, cualquier punto verdecito que yo me tome, en realidad estoy trabajando con el punto morado. Eso es lo que nos está diciendo esta demostración. Porque fíjense que el punto verdecito que me tomé fue un punto arbitrario que supuse que había. Y entonces al suponer que estos dos son distintos está la contradicción. Entonces, esto es una contradicción porque habíamos supuesto esto, ¿se acuerdan? Acá arribita. Y así se hace este tipo de ejercicio. Porque hay algunos en las notas del profe. Lo que sí vi es que al parecer hay uno que está como medio malo. Me lo mandaron por correo. Intenté hacerlo, no me daba. Eh, Intenté bajarlo a un caso particular y tampoco me dio. Que es parecido a este, pero es con la función. A la gente que ha estado resolviendo la guía, o sea, los ejercicios, es la que sale esta función y la que dice que la recta tangente corta en el punto opuesto a la vertical. Esa a mí por lo menos no me dio. Si hay alguien que lo hizo y le dio, me escribe al correo o lo escribe en el foro. Lo que yo asumo es que es el punto, por ejemplo, punto opuesto a la vertical. La vertical obviamente es el eje Y. Y punto opuesto, por ejemplo, si tengo este punto P, su punto opuesto es este acá, el que está a la misma distancia de la vertical, como el espejito. Eso yo asumí como punto opuesto.
Y la verdad es que grafiqué todo y nos da nada como un punto opuesto. Pero bueno, en fin. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto? Este era el más difícil del día de hoy. Pero una duda, si en el punto opuesto y la pendiente pasaba por un punto P, ¿eso significa que tengo que trasladarle y cambiarle el sentido? ¿Cómo? O Por sea, ejemplo, sí, por ejemplo. tenía un punto P ahí y pasa una recta, ponte tú, con pendiente positiva por ese punto. Ya, espérate. Ah, sí. Claro, si quisiera calcularla del punto opuesto, tendría que cambiarle el signo y tendría que trasladarla, ¿no? Para calcular el punto opuesto con respecto a esta recta, dices tú. Claro, con respecto al eje Y. Ah, con respecto al eje Y. Ah, no, pues no es necesario hacer nada. O sea, el punto opuesto, piensa que este punto P tiene coordenadas, no sé, P1, P2. El punto opuesto va a tener la misma coordenada en Y, pero en coordenada en X va a tener menos el P1. Ah, ya. ¿Me entiendes? Como que no hay mayor ciencia acá. Es solamente es lo que se llama una reflexión. Ahora el problema sería como si estuviera en el tercer cuadrante y se hubiera movido ahí, sí. Un problema sería, por ejemplo, encontrar el punto opuesto con respecto a esta recta, por ejemplo. No con respecto a esta recta que facilita, pues la recta vertical. Un punto opuesto así. O sea, tienes este punto P, por ejemplo, y encontrar el punto opuesto con respecto a la recta L, que sería como alguien como por aquí, ¿cierto? Eso ya es un poquito más complicado de calcular. Ahí habría que calcular el ángulo que se forma debajo, o hacer como una relación. Puede ser. Lo que haría yo es calcular la distancia de este punto a la recta. No sé si lo vieron con Anita eso, pero uno puede calcular una distancia y una recta. Ah, no, eso lo ven en álgebra 2, perdón. Este tipo de problemas lo van a resolver en álgebra 2. Es geometría analítica, se llama. Entonces yo calcularía esta distancia. Hay una fórmula para calcular esta distancia. Eh, bueno, y por definición de punto opuesto, esta distancia también tiene que ser la misma. Y con eso calcularía la coordenada de este punto que está acá abajito. Ya, pero eso nada que es con cálculo, así que chao. Ya entonces estaríamos con eso. Ya nos quedan 17 minutos, así que me voy a empezar a apurar. Ya, entonces vean el ejercicio 3.000. Tenemos dos funciones f y g que son derivables en cualquier punto. O sea, la derivada existe siempre. Yo siempre las puedo derivar. Entonces, nos piden dar una demostración breve de los siguientes hechos. Si f es par, ¿se acuerdan lo que era una función par? Aquí significaba que eh, par significaba que f de x era igual a f de menos x, y impar era que f de x era siempre igual a menos f de menos x. ¿Ya? Eso significaba que una función fuese par y que una función fuese impar. Entonces, de una demostración breve de que si f es par, entonces su derivada es impar, y si g es impar, entonces su derivada es par. O sea, el derivar cambia la paridad, ¿cierto? Esto ya lo hicimos ya en algún momento, pero se acuerdan que lo hicimos con la definición de límite. Por eso ahora nos piden dar una demostración breve, porque ya tenemos suficientes herramientas para dar una demostración más breve que la que hicimos antes, que era solamente con límites. Fíjense, voy a
ocupar, antes les voy a recordar la regla de la cadena por si se olvidaron. Acuérdense que la regla de la cadena nos servía para derivar composición de funciones, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo puedo escribir? Eh, Debía haberlo puesto en el PDF. Lo voy a escribir, voy a borrar esto. Vamos a escribirlo acá. Entonces aquí, regla de la cadena. Entonces acuérdense que si teníamos la derivada de una composición de funciones, por ejemplo, la derivada eh, de f compuesta con g, acuérdense que esto era derivar la función más externa, evaluarla en la interna y multiplicarla por la derivada de la interna. Voy derivando desde afuera hacia adentro. Y mientras voy derivando de afuera hacia adentro, voy evaluando las funciones que van quedando más internas. Entonces, esa es la regla de la cadena. Lo vamos a ocupar, por eso lo puse ahí como recordatorio. Ya, entonces, veamos el primero. Si f es par, esa es mi hipótesis, quiero demostrar que f' es impar. Es lo que quiero demostrar. Entonces, fíjense, si f es impar, pasa esto, ¿cierto? Solamente por definición de par. O sea, f de x igual a f de menos x. Para todo x en los reales. Si es que esta cosa tiene dominio en los números reales. Entonces, fíjense, yo quiero encontrar una relación con la derivada. Quiero demostrar que la función derivada es impar. Entonces, lo que puedo hacer es derivar a ambos lados esta igualdad. Entonces, la derivada de este me tiene que quedar igual a la derivada de este. Entonces, derivo a ambos lados. Fíjense que acá simplemente me queda f' de x. Pero al otro lado hay que tener cuidado. Si vemos, en esta parte de aquí, hay dos funciones que están compuestas, que son distintas a la función identidad. Está la función f de x y está la función menos x. Hay dos funciones. Fíjense que lo voy a escribir acá. Aquí esta yo la puedo escribir como composición de g de x igual a f de x y a h de x igual a menos x. Si estas yo las compongo, si yo hago g evaluado en h de x, me resulta justamente en f de x. En f de menos x, perdón. Entonces, para derivar esto, necesito derivar esto. Regla de la cadena, ¿cierto? Porque hay una composición de funciones. Entonces, derivo, fíjense que nos va a quedar la derivada de la función más externa, que en este caso es la función g, y fíjense que la función g es la función f. Entonces, esa derivada nos queda simplemente f' evaluado en h de x, siendo h de x menos x. Entonces nos queda esta parte de aquí. Multiplicado por la derivada de la función interna. O sea, nos queda eso. Entonces, bueno, la derivada de menos x es menos 1, ¿cierto? Entonces queda esto aquí. Entonces, si no se entendió mucho esto, yo sé que es difícil ver la regla de la cadena, lo voy a hacer acá. F' de menos x, la derivada de lo que quiero calcular, perdón, esto es, aquí hay que tener mucho cuidado en donde uno pone el prima. Aquí el prima tiene que ir acá arriba. No tiene que ir donde lo puse recién. Entonces, la derivada de eso va a ser entonces la derivada de esta composición. La regla de la cadena la tengo acá. Fíjense que, bueno, aquí no hay que confundirse, aquí está con f y g, pero da lo mismo, ¿cierto? Yo lo ocupo para g y h. Entonces sería g' evaluado en h de x por h' en x. Y bueno, evalúo nomás, ¿cierto?
G', yo sé que G es F, entonces G' es F'. Y h de x es menos x, entonces esto es f' en menos x, y la derivada de h, que en este caso es menos x, es menos 1. Y ahí queda. Entonces fíjense, lo que nos queda es que f' de x es igual a menos f' de menos x. Entonces cumple con la definición de impar. Acuérdense que la derivada también es una función. Así que las funciones son derivables, ¿cierto? Entonces ahí demostramos que f' es impar, si es que la f es par. De aquí ven que nos salió de inmediato con regla de la cadena, no tuvimos que ocupar nada de límite. Y el otro, como pueden imaginarse, es análogo nomás. Si el otro es, si G es impar, entonces G' es par. Entonces vamos a tener esta igualdad en principio. Ahora la G es par, o sea, la función que parto ya no es par, sino que es impar. Cumple esta propiedad para todo X en los reales. Y entonces hago lo mismo, pues derivo a ambos lados. Y aquí podemos avanzar un poquito más rápido. Aquí derivada de G, ¿cierto? Entonces sería la derivada de lo que es igual. Entonces S menos sale de la derivada por ser una constante. Nos queda esta de aquí. Y esto es lo que derivamos más arriba, ¿cierto? Es G' evaluado lo que está adentro multiplicado por la derivada de lo de adentro. O sea, nos queda así. Y bueno, aquí esto es menos 1. Con el menos que ya había nos queda más y nos queda así. Entonces, G, por lo tanto, G' de X es igual a G' de menos X. Y ahí nos queda lo que queríamos, que es par. G' es par. Aquí me equivoqué, no. ¿Verán cómo ocupé ahí la regla de la cadena? Aunque no fuesen funciones que explícitas, ¿cierto? Hay que fijarse que en estos casos hay dos funciones compuestas. Está la función f y está la función menos x. Aunque no conozcamos cómo es f. Igual como si tuviesen algo así. Para derivar esto hay que ocupar regla de la cadena. Si esto fuese una función g, para derivar eso hay que ocupar regla de la cadena. Porque hay dos funciones, pues está f y está x cuadrado. Ya, si tienen dudas me escriben por favor al chat. Nos queda un ejercicio, pero no nos queda nada de tiempo. Así que, a ver, voy a abrir acá. Esta fue la última donde estuvimos. Calcula la derivada de esta función. Está un poquito, está un poquito complicada esta. Yo creo que como nos queda poco tiempo, podríamos hacerla mañana mejor. Porque en 5 minutos Nica alcanzo a hacer eso. Así que podríamos ver esta mañana, que es como varias veces, una función compuesta varias veces consigo misma, pareciera. Fíjese que hay un x, abajo hay un x menos seno. Dentro de ese seno nuevamente hay un x y abajo hay un x menos un seno de nuevo.
aquí para derivar esto habría que ocupar la regla de la cadena al principio, después ocupar la regla del cociente, y en el denominador hay que volver a ocupar la regla de la cadena. Y nuevamente la regla del cociente. No, es demasiado largo como para hacerlo ahora. Así que yo creo que vemos ese mañana. El primero que vamos a ver es ese. Ya, entonces, ¿tienen alguna duda con lo que vimos? Si había alguien que estaba copiando, me dice. Le vuelvo a ponerle la pizarra. Les dejo un minutito para pensar si es que tienen alguna pregunta. Voy a dejar de grabar.